Indoamérica explotada y vilipendiada, sujeta a intereses extraños a su propia historia, con profundas desigualdades sociales y económicas, bajo gobiernos timoratos, al mando de autoridades que parecen extranjeras en su propio país, bajo regímenes políticos que abarcan formas de gobierno en transición, democraturas al decir de Galeano, o autocracias que tienden a acrecentar la dependencia, la pobreza y la desigualdad social. Colombia, con sus diversas formas y particularidades, es parte de esa unidad dentro de la diversidad. Injusta en su orden social y lejana al propósito básico del bien común. Desde el punto de vista económico, las condiciones de pobreza y miseria se mantienen, la clase media se pauperiza y la riqueza se concentra en pocas manos. Yo recuerdo que mi padre me dijo que cuando me regaló el Quijote, que fuera más Quijote que Sancho Panza, que nunca fuera Sancho Panza. Si lo hablo en el terreno ideológico y político, tengo la esperanza, porque si hay justicia, hay inocencia y hay libertad. No te olvidamos, Eduardo, porque de ti estábamos impregnados, y los que no estaban así quedaron. Jamás escuchamos negarte a causa contra la injusticia. No te importaba tu suerte, contigo contamos cuando necesitamos, en ti hallamos sincera honestidad. Levanta tu voz y grita. El holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 durante la toma por un comando del M-19. Estamos en el esfuerzo principal, en el sector donde están los rehenes. Cambio. Aún no se ha hecho justicia, aseguran los familiares de los 11 desaparecidos que nada tuvieron que ver con la toma del Palacio de Justicia. El abogado del caso esperaba algún fallo desde 1986. Habría que preguntarle al general Arias Cabrales, que ahora es director educativo, ¿qué se hicieron los desaparecidos del Palacio de Justicia? Entonces esa acción disciplinaria es apenas una parte de la sanción. El político considera que la razón de Estado es la sin razón, esa fue una razón de Estado. Es decir, si desaparecieron totalmente, tanto la infraestructura como el elemento humano, como todos los fundamentos de la llamada juridicidad colombiana, y eso lo consideran razón de Estado, pues la sinrazón es la razón de los gobernantes colombianos. Es que no podemos hablar con ellos y no hacer el fuego inmediatamente. Usted es un magistrado de la Corte, ¿no? Presidente de la Corte. Presidente, doctor Alfonso Ríos y Chandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, magistrado. Un momento, por favor, un momento. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar a consolidar y acabar con todo y consolidar el objetivo, sigan.
¿Está contemplado en la legislación colombiana el delito por desaparición? Cuando se presentó un proyecto de desaparición con el entonces procurador Horacio Serpa, el Ministerio de Defensa se opuso diciendo que en Colombia no existe desaparición forzada. Y el secretario general en ese entonces del ministerio planteaba que los desaparecidos o eran personas que tomaban trago y se perdían de sus casas, o en segundo lugar, eran personas que eran contratadas como celadores por estructuras guerrilleras o paramilitares, que en Colombia no había desaparición forzada, porque casi siempre queda ubicada con el fenómeno del secuestro, es decir, se tipifica dentro del marco de la detención arbitraria, la retención ilegal o el secuestro. Realmente en el campo penal no existe todavía el delito, pero en lo contencioso administrativo han sido admitidas demandas por parte de los tribunales contenciosos administrativos sobre desaparición forzada, como es el caso que tenemos del Palacio de Justicia. Entonces, ¿cuántas investigaciones se adelantan actualmente por desaparición? Mínimo 1.800 casos. Ya que tengan un marco jurídico de conocimiento de autoridades, yo creo que por lo menos 1 millar. Resultados positivos, si se puede llamar a encontrar a alguien, conozco personalmente 2 en mi carácter de abogado. La gran prensa asume una doble posición, fuera de que no informa, cuando informa malinforma, es decir, hay una doble desaparición. Patriótico, un paro nacional, un paro en defensa del patrimonio y orgullo de los colombianos. A la vista está que las comunicaciones, en el momento que fuimos desalojados de manera bruta por la fuerza pública, quedaron establecidas. La situación humana, familiar, personal es igual a la de los compañeros que están detenidos en la cárcel Modelo, a los compañeros que están perseguidos, una situación de absoluto aislamiento de nuestras familias y nuestros compañeros, y estamos dispuestos a seguir en esta lucha para demostrarle al país la justeza de nuestros planteamientos y la justeza de la defensa de la soberanía del país. La Iglesia se pronunció sobre el caso de los sindicalistas de Telecom presos en la cárcel Modelo de Bogotá. Hasta el mismo Papa Juan Pablo II envió un mensaje a los sindicalistas. Cuando todo el mundo esperaba que el Vaticano se pronunciara sobre el tema del concordato en Colombia, el Papa sorprendió. En este mensaje dado a conocer hoy por el episcopado colombiano, Juan Pablo II se refiere al caso de los técnicos de Telecom recluidos bajo el cargo de terrorismo en la cárcel Modelo de Bogotá. Así como lo he dicho respecto a mi padre, que es más que toda una semilla para sembrar el futuro, yo pienso que el recuerdo de Eduardo Umaña Mendoza y esta fundación debe servir para crear y fundar una nueva visión sobre el país que nos permita, victoriosos, darle el verdadero homenaje a Eduardo Umaña, destruyendo este país corrupto, manejado por las oligarquías. A la exigencia del derecho más elemental, pero más sagrado, el derecho a la vida, se responde con propaganda institucional de respeto a la misma, que disfraza el espectro de la muerte que ronda en las barriadas a través de la limpieza social, que hace presencia en la humilde vivienda del campesino o en la casucha del obrero. Deambulan y pululan los portadores de la tragedia a nombre de los supremos valores de la democracia, la seguridad nacional y el orden social. ¿Cuál democracia? La de los detentadores del poder.
¿Cuál seguridad nacional? La de los detentadores del poder. ¿Cuál orden social? El de los detentadores del poder. La esperanza de un mejor mañana se centra en la constituyente, conformada en su mayoría por los usurpadores de nuestras riquezas, por los grandes terratenientes y dueños de fábricas e industrias, por los propietarios de medios de comunicación, por los protagonistas de la violencia institucional, por los doctrinantes de la seguridad nacional, por los sostenedores de la represión paramilitar, por los voceros de la economía subterránea, contadas excepciones de reales demócratas, fuerzas minoritarias que hacen lo humanamente posible para estructurar una esencia democrática, testigos ácticos de la continuidad hegemónica de los todopoderosos. Fuera de ese concepto de fuero militar, de que un militar que cometa desaparición o tortura, genocidio o etnocidio o homicidio es juzgado por los mismos militares que muchas veces ordenaron la acción. Se había planteado que usted había sido amenazado de muerte por defender a estos jóvenes dominicanos. Hemos acompañado desde el inicio de su llegada aquí al doctor Umaña Mendoza. Nos hemos dado cuenta que le ha hablado a los organismos oficiales y representantes con la mayor apesa profesional que amerita un elemento con capacidad psicojurídica y política. Las personas que están allá en Colombia son inocentes. Y yo espero que estas personas que están aquí, así como lo dijo el doctor Martín, sigan reclamando con hincapié, con fuerza, la libertad de esos 4 dominicanos, porque hoy son ellos, pero mañana nadie sabe quiénes estarán allá. Nos ha repetido una y mil veces en todas sus intervenciones que la libertad de nuestros compañeros se debe fundamentalmente a la lucha que enfrentamos los familiares, el pueblo dominicano, sus organizaciones, la prensa y el Estado dominicano. Hace apenas 6 días aprehenden a un comandante guerrillero de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dice, en un momento determinado, comillas, inteligencia, los organismos de inteligencia me presionaron para obligarme a decir que sobre unos dominicanos, dice él, que se encontraban detenidos, se informara y se dijera de que ellos prestaban y recibían adoctrinamiento militar en el 22º frente, cierro comillas. Hoy llegan 4. Nos falta Germania, Castillo, Ramírez, en manos de los jueces sin rostro. Y vean ustedes, que topé con puros sectores populares, pura base. Qué hermosas familias. Familias que llevan su pobreza con dignidad, su tragedia con dignidad, pero que nunca descansarán hasta verte retornar a sus hermanos dominicanos. Es todo un país, no solamente los empleados, ni los 13 que están detenidos, ni las 13 familias únicamente. Para los demás compañeros que se encuentran detenidos, nosotros estaremos con ustedes
a donde estén, sea en La Modelo o en cualquier sitio. Un mensaje para mi hijo Ricardo Díaz, que lo quiero profundamente. Estamos aquí en la lucha, en la manifestación, rogando a Dios por ti y por tus compañeros que se encuentran en prisión, pero con fe que en esto salen. Doctor Umaña, ¿y constituye esto un precedente para los sindicatos en Colombia? Indudablemente, y un precedente de incalculables proporciones, porque si uno aúna la situación de muchos líderes sindicales y trabajadores desaparecidos, asesinados por sus reivindicaciones o por luchar por las reivindicaciones del pueblo colombiano, y ahora se suma la aplicación de estos procedimientos y con el contenido de terrorismo a quienes luchan por la soberanía nacional, estamos señalando un camino tortuoso que refleja necesariamente que en nuestro país no existe democracia. Esa situación de criminalización de la protesta popular, a pesar de que el fiscal diga que no, la realidad es que ellos están encarcelados, conlleva a limitar aún más los pocos espacios democráticos que existían en el país, y a un epílogo muy triste. Colombia ante el mundo es teóricamente una democracia, pero el pueblo nuestro y los trabajadores colombianos viven una realidad totalmente antagónica a la que se enuncia en el exterior frente a nuestra concreta y precisa realidad. Desde las 6 de la mañana, César Carrillo, expresidente de la USO, rinde indagatoria ante un fiscal sin rostro de Bogotá por el delito de terrorismo. Su abogado cuestionó el uso de testigos secretos por parte de la Fiscalía para privar de la libertad a 12 sindicalistas petroleros. ¿Cuáles son los nexos reales con el presunto delito de terrorismo del que habla la Fiscalía? Si no fuera trágico, sería risible ninguno. ¿Qué argumentos tiene la defensa en esta ocasión? La inocencia. Soy el defensor de Álvaro Solano, de César Carrillo y de Pedro Chaparro, dirigentes sindicales que bajo la justicia regional o justicia sin rostro se encuentran siendo juzgados con el aparato del narcoterrorismo, que la estructura de la justicia regional fue hecha para delincuentes, narcotraficantes y terroristas, y sin embargo ha sido, es y será aplicada para directivas sindicales y para trabajadores cuyo único crimen es luchar por la justeza y por la autodeterminación. ¿Por qué ese nuevo montaje? ¿Cuál es la obsesión del sistema político colombiano en torno a usted, Álvaro? Porque yo ya tengo acotado pues, la parte jurídica y no entiendo prácticamente la parte política, ¿no? Está claro que aquí hay una retaliación política contra el movimiento sindical. Nosotros hacemos parte de una estructura sindical que ha levantado propuestas políticas en este país, y eso es lo que se le está cobrando a la organización sindical y particularmente a nosotros como dirigentes. La única salida es la presión y la solidaridad y el respaldo de la comunidad internacional, del movimiento democrático internacional, para que la justicia sin rostro sea derogada en Colombia y salgan de las cárceles colombianas tantos inocentes que actualmente están pagando penas, están siendo juzgados por esta justicia que está al servicio de los intereses del Estado colombiano. En estos últimos 6-7 años yo creo que se ha intensificado, César, esa represión, las muertes, las amenazas, y pareciera que como que el que no logran matar entonces lo encarcelan. Y quizás yo pienso que es peor morir en vida que morir en muerte, y la cárcel es una forma que quiere el sistema como de matar a los dirigentes sindicales. Señor viceministro de Justicia, dígale usted al ministro, dígale usted al presidente, dígale usted a todo el país, y acuérdese de mí cuando ya se termine la reserva de sumario, que los directivos y trabajadores de la USO
que ni los directivos y trabajadores de la ATT, Sintelecom, etcétera, han cometido ningún daño. Con menor razón son sujetos de terrorismo. Por eso es que yo pasé un memorial llamado de preclusión. Ningún abogado que esté aquí pasa un memorial de preclusión con semejante sistema regional a los 4 meses que no es considerado. Recuerde entonces usted, señor viceministro, y acompáñeme con Carneluti. Cuando Carneluti plantea factum infectum fiere nequit, nadie puede volver a hacer atrás el tiempo. Pero por favor, autoridades del Estado, rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial, si el tiempo no se puede volver atrás, el futuro sí es para esos trabajadores inocentes. Denle la libertad, apliquen justicia y no violen los derechos y garantías. Sean consecuentes con sus conciencias, sean consecuentes con el Estado de Derecho que dicen defender, sean verdaderos demócratas para que Carneluti nos acompañe ya no en el tiempo de atrás, sino en el tiempo futuro. Muchas gracias, señor. Palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. Reiniciamos nuestro debate sobre el tema Pinochet, ¿qué ha hecho de Chile? Con la presencia ya aquí del testigo del señor fiscal. Se trata del doctor Eduardo Umaña Mendoza. Doctor Mendoza Umaña, usted como jurista puede darnos un testimonio sobre cómo bajo la dictadura de Pinochet se respetan o no se respetan las garantías procesales. Antes que todo, yo quiero agradecer la gran defensa de los derechos humanos que ha hecho el doctor Noriega, que son válidos para todos los países. Afortunadamente no he ido en los últimos días a Chile, porque el general Pinochet plantea, comillas, que a todos esos que andan con los derechos humanos y otras cosas, hay que expulsarlos del país y encerrarlos también. Definitivamente, doctor Noriega, el comunismo se extendió en todo el mundo sin que nos diéramos cuenta. Por ejemplo, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, en febrero de este año condenó por unanimidad la dictadura de Pinochet. Segundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas en plenaria condenó por una votación de 94 votos a favor, 4 abstenciones, 4 en contra, entre los cuales se encontraba Paraguay, Estados Unidos y Chile, el régimen de Pinochet. Por ejemplo, ¿qué países teóricamente comunistas, doctor Noriega? España, el que usted quiere tanto, Portugal, Suiza, Gran Bretaña, los Países Bajos, Mongolia, Alemania Federal, Australia, Costa Rica, El Salvador o Francia. Esa es la condena de 94 países. Yo ya me acerco a las 2 décadas y media de continuo ejercicio de defensa de trabajadores. Y eso ha implicado, como es obvio en este país, en lo que Eduardo Galeano llamaría la democradura, pues amenazas, tentativas de asesinatos, de desapariciones, represión, confrontaciones judiciales, apertura de procesos disciplinarios, denuncias penales, atentados y tantas cosas más. Les tengo que presentar excusas, porque la iniciación de la muerte de José Eduardo Umaña Mendoza es culpa mía y exclusivamente mía. Porque desde muy niño oyó palabras de combate contra la injusticia social, contra el policlasismo, contra la pérdida de la soberanía nacional, contra la ausencia de nacionalidad. No te olvidamos, te recordamos, no te olvidamos, Eduardo.
siempre ofreciste tu nombre, la mano, el pecho y la vida, para defender la justicia y al hombre. Nos enseñaste que nuestros derechos no los valerán con quedarnos sentados. Levanta tu voz y grita. No te olvidamos, Eduardo. No te olvidamos, Eduardo. No te olvidamos, hoy te recordamos. No te olvidamos, Eduardo. Solo le pido a Dios, permita se escriba algún día la historia del líder Eduardo, del que quedamos un día impregnados, que nuestros hijos con nosotros exclamen. Levanten la voz y griten. No te olvidamos, Eduardo. No te olvidamos, Eduardo. No te olvidamos, hoy te recordamos. No te olvidamos, Eduardo. No te olvidamos, hoy te recordamos. Cantemos campanas de júbilo como el coro del Conservatorio de la Universidad Nacional para decir que él nace a la historia. José Eduardo Umaña Mendoza fue un abogado que luchó por los derechos humanos. El colegio se llama Eduardo Umaña Mendoza en honor a un señor que defendía los derechos humanos. Y fue asesinado los derechos humanos, o sea, eso trata de nuestros derechos y nos están vulnerando muchos derechos a nosotros. Como homenaje a él, pues vivimos haciendo una revisión bibliográfica de todo lo que fue su historia de vida, que también era que con el tiempo podamos presentar un documento mucho más serio y más sólido de lo que ha sido la vida de Eduardo Umaña y lo que ha sido el colegio. El colegio Eduardo Umaña Mendoza nace como una respuesta a un acuerdo del Consejo de Bogotá, mediante el cual una institución educativa y una plaza pública debían llevar su nombre. El alcalde mayor y el secretario de Educación en el año 2006 deciden que este colegio se denomine de esa manera. No, yo sé que él estaría contento, él estaría feliz, que en memoria de él nosotros estamos estudiando y vamos a salir adelante, que es un ejemplo que debemos seguir. Y hay algunos temas en los cuales es difícil explicar a los niños. Él murió por defender a las personas de escasos recursos. Fue abogado de las personas que estaban en la cárcel injustamente. Sabemos que él tenía el derecho a la vida y el derecho a seguir trabajando en esa labor social que estaba realizando. Sí, hay preguntas que quedan sin respuesta. ¿Por qué mataron a esa persona que es tan valiosa, que ayuda mucho a las demás personas, que los defendía? Algún día nuestros hijos ojalá puedan llegar a su casa y saludar a su papá y a su mamá, recordarles y conocerles y estar con ellos y ya. Ojalá, ¿no? Ajá. Será muy bonito. Solicito se levante la bandera internacional de la derogatoria inmediata de la justicia regional que viola de manera flagrante e integral los convenios y pactos internacionales de derechos humanos, de derechos procesales y del derecho a la defensa, para que en su libertad continúen acompañando las luchas del pueblo colombiano, la solidaridad internacional y los sueños de un mejor estar y un mejor futuro para los pueblos del mundo y para el pueblo colombiano. Eres esa luz que me ilumina
no descansa a pesar de que las sombras la envuelven en la oscuridad. Sombras que no cesaron tu luz, a pesar de que ahora vuelas allá arriba, la justicia imperará y brillarás. Brillarás como sol en la retina, cerraré duro mis ojos, fijaré en mi pupila tu imagen ahora, hermano de cara al sol, cuando miro hacia arriba esta verdad ya me encandila. ¿Cuántas de esas noches en el frío necesitaste un amigo? Pero ese sol de tu esperanza te anidaba, te guardaba, te brindaba su abrigo ahora, que no cesará tu luz, a pesar de que ahora vuelas allá arriba, la justicia imperará y brillarás. Brillarás como sol en la retina, cerraré duro mis ojos, fijaré en mi pupila tu imagen ahora, hermano de cara al sol, cuando miro hacia arriba esta verdad ya me encandila. ¿Cuántas de esas noches en el frío necesitaste una